el carácter invencible de la Iglesia. Sean todos bienvenidos a nuestro gran Congreso Internacional Redimidos 2016. Este año es de confirmación de la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los redimidos están aquí, los que resucitaron con Cristo de los infiernos por nuestra Madre Espíritu Santo y están bajo la investidura apostólica constituida por Jesucristo. Jesucristo dijo de su amada Iglesia: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Prepárate para recibir de la unción que desciende del Padre a Jesucristo y de Jesucristo al ministerio apostólico. Este es el tiempo de confirmación, porque se avecina el año de fructificación para el remanente del Israel espiritual. Es tiempo de guerra espiritual. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Tiempo de guerra, guerra de mujeres. La esclava se levanta contra la libre. La leona ruge por sus cachorros, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Hoy se han congregado de todas partes los hijos de la gloria, los hijos de Sión, los hijos de luz, los hijos de la libre, para demostrar el carácter invencible de la Iglesia. Sean todos bienvenidos y comenzamos. Ponte de pie, por favor. Les presento a un hombre, y te lo profetizo, Armandito, un hombre que Dios va a usar en todo el planeta como un profeta de unción sin precedentes sobre el tema de la investidura. Adelante, hijo. Fuerte el aplauso. Aleluya. Levanta tus manos, mi hermano. Sabes, yo veía así como neblina aquí. Ahí ascendió la chequina. El Espíritu Santo está aquí. La investidura está aquí. Ella es la investidura, ¿sabías? ¿Qué te parece si la adoramos a ella? No necesitamos música para adorar, ¿sabías? Nuestra boca es el mejor instrumento para adorarla. Espíritu Santo, eres bienvenida a este lugar. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, síguete moviendo en este lugar. Espíritu Santo, te amamos. Nos jactamos de decir que eres nuestra madre. Espíritu Santo, te presumo porque eres toda una reina. Eres una reina y te presumo. Hago alarde de ti, Espíritu Santo. Eres maravillosa, eres hermosa. Mujer virtuosa, qué privilegio alabarte. Qué privilegio conocerte. Qué privilegio, Espíritu Santo, ser tus hijos. Saber que tú nos engendraste. Es un privilegio, Señora, hablar de ti. Y nunca, Señora, nos vamos a avergonzar de ti.
No nos vamos a avergonzar de decir que tú eres mamá. No nos vamos a avergonzar de decir que tú nos engendraste y nos pariste. Dale un fuerte aplauso a mi Madre Espíritu Santo porque ella se lo merece. El Espíritu Santo es digna de que la aplaudas y que hagas alarde de ella. Sé exaltada en esta enseñanza, Espíritu Santo. Maravillosa Señora. Preciosa Señora. Te amamos, Espíritu Santo. Este pueblo te ama. Este pueblo te adora. Este pueblo sabe adorarte. Gracias, Señor. Ahora levanta tus manos otra vez. Vamos a pedir espíritu de sabiduría y revelación. Y se lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que sean alumbrados, Padre, todos los ojos, todos los ojos que están aquí, Señor. Los ojos de nuestro entendimiento que sean alumbrados. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y yo desecho todo espíritu que impida el escuchar la palabra atentamente. Se larga ahora mismo. Recibimos por la fe esta semilla incorruptible. Amén. ¿Puedes tomar tu asiento, mi hermano? ¿Cómo se la están pasando en el Congreso? Definitivamente es el mejor Congreso. Este es el mejor Congreso y todavía no se acaba, nos faltan 2 enseñanzas más. Bien, mi nombre es Armando Moreno y como ya lo dijo el apóstol, el tema que les voy a impartir se llama la investidura. Y hay algunas personas que ni siquiera saben qué significa la investidura. Porque no hay una definición así en la Biblia que diga, la investidura es esto. Pero te voy a decir qué es la palabra investidura. Investidura es la manera como Dios gobierna aquí en la tierra, desde el cielo, a través de un hombre. Esa es la palabra investidura. Te lo voy a volver a repetir. Investidura es la manera como Dios gobierna aquí en la tierra desde el tercer cielo a través de un hombre. Y este hombre gobierna porque tiene el vestido de Dios. Yo tengo el vestido de Dios. Eso es investidura. Tenemos el vestido de Dios. El Espíritu Santo está aquí, está como leona, ok. Tengo el vestido de la leona. También vamos a ver las palabras hebreas, la palabra hebrea y la palabra griega de lo que es la palabra investidura. Antes de empezar con algún versículo, quiero definir qué es esto. La palabra hebrea para investidura, si tú quieres anotar, es la palabra número 4417 de tu concordancia Strong. 4417 es la palabra hebrea. ¿Qué significa? Es la palabra hebrea malak. Te lo voy a deletrear. Es M de mamá, A, L de luna, A, K de kilo. Malak. Esta palabra hebrea, la raíz primaria es ascender al trono, reinar. Significa también constituir, establecer. Significa reina. Por eso les decimos que la investidura es mi Madre Espíritu Santo. Significa reina. Significa reino. La palabra hebrea para investidura. De hecho, la investidura y el reino es la misma cosa. Mucha gente separa. Yo amo el reino, pero no quiero esa investidura. Eso es imposible. ¿Quieres el reino? Tienes que tener la investidura, porque eso es lo que significa en el hebreo. ¿Ok? La palabra griega para investidura es la palabra número 2417 de tu concordancia Strong. Son términos
que nos van a ayudar mucho. 17:46, la palabra griega. 17:46 es la palabra griega endúo y significa hundir en un vestido. Significa vestir, revestir. Significa poseer. Es por eso de que de esas dos palabras, griega y hebrea, saqué la definición de lo que es la palabra investidura. Hay mucha gente que ve a su líder, pero no ve que trae el vestido de Dios. Y el líder trae el vestido de Dios. Todos los líderes tienen un vestido. Y ese vestido es el de la investidura del reino, ¿ok? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, Adán y Eva tenían la investidura de Dios. ¿De qué estaban vestidos? Estaban vestidos de la gloria de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, dice que vieron que estaban desnudos. Se les fue la investidura ahí. ¿Se la dieron a quién? Al diablo. Ahora el diablo tenía la investidura, el reino. Por eso vino Jesucristo. Vamos a Lucas 19:10. Esto es a manera de introducción. Vamos a ir punto por punto. Tengo 1 hora y media y a someterse se ha dicho. Eso también vamos a hablar. Que te tienes que someter a lo que te dicen. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El reino, la investidura. Por eso Jesucristo vino, sufrió en la cruz, murió y descendió a las partes más bajas de la tierra a sufrir por ti y por mí. Le está platicando a Marcos que anoche estaba haciendo el bosquejo. Y yo me voy a introducir en el tema de la investidura, pero tengo que hablar de qué vino Jesucristo y de las 2 sendas. Y me dijo Dios, anoche en la madrugada me dijo, tú tranquilo, yo me encargo. Y llego y el pastor Edgar hablando de las 2 sendas. El Espíritu Santo es quien está manejando este congreso. Ella nos está guiando. Gracias, y síguete moviendo y síguete haciendo lo que tú quieres, Espíritu Santo. Así que ya tienen una enseñanza de las 2 sendas. Para los que van llegando, pueden escuchar o pueden adquirir el disco ahí en librería de lo que habló el pastor Edgar. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuándo fue esto? Cuando resucitó del infierno. Cristo recuperó las llaves y la investidura hasta que se levantó del infierno. Ok, ahora vamos a Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la investidura de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. No teníamos la investidura de Dios. No podíamos hacer algo para lograr tener la investidura de Dios. No podíamos. Ayer también estaba hablando el pastor Fragoso de eso. En tus obras nunca vas a llegar a caerle bien a Dios. Tú te paras ante Dios y le dices, yo soy justo. Y Dios dice, esto es un trapo de inmundicia para mí. Así que no te gloríes en tus obras. Gloríate en la obra de Cristo. No eres digno por tus obras, eres digno por la obra de Cristo. No eres justo por lo que tú haces, eres justo por lo que Él ya hizo. Él ya se portó bien para que a mí me sea contado eso. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Maravilloso Señor. Jesús, eres el Señor de esta congregación. Entonces vemos que Cristo ya recuperó la investidura, y la investidura es el reino. Dios siempre tiene una cadena de mando para ejecutar sus
órdenes. ¿Sabías? De hecho, quiero decirles que si hay algún civil en esta reunión, le animo a que pase de ser civil a ser un soldado. Porque en el reino no tratamos con civiles, tratamos con ejército. Así que quiero que levanten la mano a todos los que son parte del ejército de Dios. Tú no das opiniones, tú recibes órdenes, amén. No es democracia, es monarquía. Es lo que dice el rey. Entonces, les voy a hablar como a un ejército. Así que no se vayan a asustar. Dios tiene una cadena de mando. Hay varias cabezas y lo voy a explicar. En la deidad, la cabeza es el Padre. No sé si lo sabías, vamos a 1 Corintios 11:3. El Padre es la cabeza de Cristo. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Esa palabra varón, si tú ya has estudiado, es hombre en general. Cristo es la cabeza de todo hombre. Y después Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. En este momento quiero que pase un hombre aquí, enfrente. Adelante. Él va a ser el Padre, ¿ok? Hermano Gustavo, póngase acá. Ahí quédese. Vamos a explicarlo así. Con manzanitas, con peritas, para que entiendan. ¿Esa es toda la deidad? ¿Cuántas personas hacen falta? 2, ok. Mi hermana Carmen, por favor pase, porque si pasa otra que para que sea el Espíritu Santo, a lo mejor hay broncas. Gloria a Dios. Póngase en el segundo escalón, de acá para allá. Abajo de él, por favor. Ajá, ok. Padre, Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Quién es la cabeza? A ver, redimidos, ¿están dormidos? ¿Quién es la cabeza? Ok. Ahora falta, pase otro hombre, por favor. Eso es todo, pastor. Ok. El Padre, mi Madre, Espíritu Santo, Jesucristo. Cristo no hace lo que Él quiere. Él se somete al Padre. El Padre Celestial es el único que no tiene cabeza. De ahí para abajo todos tienen cabeza, ¿ok? La única congregación y denominación que nunca se va a separar por divisiones es la deidad. Nunca vas a ver a Cristo diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que enseñas tú, Padre. Jamás. Yo quiero lo que tú, pero me salgo porque... No, jamás. No se pone a ver qué es lo que está haciendo el Padre. Ok, esta es una cadena de mando, ¿estás de acuerdo? Es la deidad. ¿Me están captando todos? Ok, vamos a ver otra cadena de mando. Quiero que pase un matrimonio, por favor. Un matrimonio, eso es todo. Pasen mis hermanos de Villa Juárez. Pónganse, mi hermano, póngase ahí. Y usted, póngase ahí. Ok, esta es la familia. En la familia, ¿quién es la cabeza? El varón, ahí lo dice, ¿ves? El varón es la cabeza de la mujer, o sea, de la esposa. Ok, pero falta un hijo. Joel, córrele, brother. Él es hijo de los futuros pastores. Denle un fuerte aplauso porque ellos siguen llevando esta revelación ahí en su pueblito. Bien, esta es la familia. La cabeza es el papá. ¿Estás de acuerdo? Luego es la mamá y el hijo. Si el papá le cree totalmente a Dios, la mamá y el hijo se tienen que someter al padre. ¿Estás de acuerdo? Pero el padre también se somete a la esposa, no te preocupes. No quiero broncas tampoco. Dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Ok? Pero la cabeza aquí es el papá. ¿Ok? Entonces la cadena de mando siempre es así. En la deidad,
Está el Padre Celestial, está mi Madre Espíritu Santo y está Jesucristo el Hijo. En la familia es un orden. Es el esposo, es la esposa y es el hijo. En la iglesia es la misma cosa. ¿Sí? Es la misma cosa. Apóstol, ¿me hace el favor de ayudarme en el ejemplo? Póngase aquí, por favor. Sí. En la iglesia, dice 1 Corintios 12, 28 y 29. Ahorita vamos a ir para allá, no lo pongan todavía. Y Dios puso primeramente apóstoles. Primeramente es una cabeza, porque esa es la cadena de mando de Dios. No son dos cabezas, no son tres cabezas, es una sola cabeza. Amén. Ok. Pastor Edgar y Elba, ayúdenme por favor. Esto nos va a ayudar a entender todo lo demás. Pónganse ahí, como guste. Ok, los pastores Edgar y Elba simbolizan y son la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Si en la familia celestial el orden es Padre es la cabeza, el Espíritu Santo y el Hijo, y en una familia natural es el mismo orden, ¿por qué en la iglesia muchos no respetan este orden? Y es el mismo orden. Ayer estamos viendo que el apóstol dijo que es el mismo orden. Primeramente Cristo, las primicias. Y gente dice, pero el apóstol es la cabeza de la iglesia, sí. ¿Y Cristo? Te lo voy a explicar así. Sobre la iglesia, Cristo es la cabeza. En la iglesia, el apóstol es la cabeza. ¿Captaste? Gracias. Muchas gracias. Sobre la iglesia, Cristo es la cabeza. Pero en la iglesia es el apóstol. Ese es el orden que Dios estableció. ¿Estás de acuerdo? Esa es la cadena de mando. ¿Ok? Y Dios siempre ha querido, mi hermano, tener comunicación con el ser humano. Desde que Adán pecó, siempre ha querido acercarse al ser humano. Vamos a Hebreos 1:1. Dios siempre ha querido tener comunicación con el ser humano. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Dios hablaba a los padres, le habló a Abraham, le habló por los profetas. Luego Dios levantó, por ejemplo, a Noé, y Noé le habló al pueblo, y era Dios hablándole al pueblo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ok. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero aclararte que el tiempo que se menciona ahí, en los postreros días, no es el mismo tiempo en el que estamos nosotros ahora. En ese tiempo eran los postreros días, y en ese tiempo les habló por el Hijo, pero el Hijo se fue al cielo. Y como siempre dice el apóstol, nosotros estamos en los postreros de los postreros. Pero ahorita no ves a Jesucristo aquí físicamente, ¿verdad? O dime si Jesucristo tiene una congregación en el mundo que Él esté pastoreando literalmente. ¿Hay una congregación que Él esté así encarnado? ¿No? Digo, porque gente dice, es que yo me someto a Cristo, sí, yo también me someto a Cristo. Y si Cristo tuviera una congregación aquí, me voy y me congrego con Él. Pero no está aquí. Él está en el tercer cielo, sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Entonces Dios siempre ha hablado por hombres, por boca de hombres. Es por eso que te di esa definición. Investidura es la manera de gobernar de Dios aquí en la tierra, desde el tercer cielo, a través de un hombre.
Vamos a Primera de Pedro 3:18 para ver esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Siguiente versículo. En el cual, ¿a qué se refiere cuando dice en el cual? En el Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Quiero pensar que no tengo que aclarar ese versículo. Él no bajó a predicar, Él fue a predicar en otro tiempo. Siguiente versículo, 20. Los que en otro tiempo, ahí lo dice, desobedecieron. Ok. Los de la generación de Noé, ¿a quién desobedecieron? ¿A Dios o a Noé? Dice, desobedecieron, es la palabra griega, rehusaron ser persuadidos. ¿Era Dios literalmente predicándoles o era Noé? O sea que se fueron al infierno por no creerle a un hombre. ¿Lo ves ahí? Se fueron al infierno por no creerle al hombre que Dios levantó. Quiero pensar que están pasando esto por internet. Quiero mandarle un saludo a todos nuestros enemigos que están escuchando el Congreso. Muchas gracias por estar atentos a todas nuestras enseñanzas. Dios les bendice y seguimos creyendo que somos la única iglesia y que fuera de Jesucristo no hay salvación. ¡Aleluya! Eso es todo. ¡Aleluya! Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, fueron salvadas. ¿Quién no era Dios el que salvaba? Y ahí dice que fueron 8, o sea, Noé salvó a 7 más. Nosotros también salvamos, mi hermano. Son varios puntitos ahí que les duele a la religión. Nosotros no fuimos los que descendimos literalmente al infierno. Fue Cristo, pero se nos contó. Pero nosotros sacamos del infierno a gente cuando predicamos. Por eso dijo Judas, a otros, salvad. ¿Y se lo dijo a Cristo o se lo dijo a la iglesia? A la iglesia. Amén. Ok. Entonces siempre Dios ha hablado por personas, toda la vida. Vamos a Éxodo 7:1, por favor. Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿qué? Dios para Faraón, y tu hermano será tu profeta. Dios levantó a Moisés y Dios dijo, te constituyo Dios. Pero para constituir Dios se necesita una vestidura de Dios. ¿Estás de acuerdo? Vamos a Éxodo 4:16. Éxodo 4:16 dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca. Y quiero que toda la congregación lea el siguiente, lo que dice el versículo. 1, 2, 3. En lugar de Dios. O sea, le dijo Dios a Moisés, tú serás para Aarón en lugar de mí. O sea, Moisés, no puedo descender literalmente, pero para eso estás tú. Es como cuando el amigo de Job le dijo, heme aquí a mí en lugar de Dios. Quiero decirte que aquí está Dios enfrente hablándote la palabra de Dios. Estás viendo a Jesucristo enseñar. Estás viendo al Padre Celestial hablar y estás viendo a mi Madre Espíritu Santo hablar. Estás viendo a Dios enseñar. Y sobre todo estás viendo al apóstol. Quiero decirle que el apóstol ha enseñado en todo el Congreso.
En todo el Congreso ha sido el apóstol quien ha enseñado. Se le llama autoridad delegada. El apóstol lleva con esta la 8ª enseñanza. Aleluya. Ok, entonces Dios siempre se maneja así. En cierto tiempo Él levanta un hombre. ¿Cómo lo sé? Vamos a 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Siguiente versículo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, el Espíritu de Cristo anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto ya es algo que todos deberíamos de saber. Te voy a ser bien sincero. A mí el tema de la investidura se hace tan fácil de entender. Y digo, es bien simple esta enseñanza. Dije, Señor, va a haber versículos, pues ya todos lo saben. Y me dijo, Señor, si ya lo supieran, no se hubieran ido. Y no es que no sepan, ¿sabes? Es la actitud del corazón. Escudriñando qué persona y qué tiempo. Dios levanta a una persona en un tiempo. ¿Ok? De hecho, el mismo Jesucristo operó en ese mismo principio. Vamos a Mateo 8:5. Cuando estaba Jesús encarnado, ¿era solamente Dios? ¿O era hombre también? Como dice el apóstol, 100% Dios, 100% hombre. Me salvó un hombre. Se la aventó a pie Jesucristo. Por eso es digno de toda alabanza. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión es una persona encargada de 100 hombres. Rogándole, siguiente versículo. Vamos a leer corrido hasta el 10. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí detente en ese versículo. Al centurión, ¿cómo le dijo Jesús? Ni en Israel le hallaba tanta fe. Antes yo pensaba que se refería a tanta fe porque dijo el centurión, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y no se lo dijo por eso solamente. Vamos al siguiente versículo. Fíjate lo que le maravilló a Jesús. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, el centurión dijo, tú Jesús estás bajo autoridad y yo sé cómo funciona eso. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Eso es ser hombre bajo autoridad. Hacer órdenes. Hay gente que el apóstol le dice, haz esto, y yo pienso que debería ser así, apóstol. Nadie pidió tu opinión. Tú no estás aquí para, apóstol, yo opino que debería ser la congregación así. No. Esto no es democracia. Esto es monarquía. Hay gente que cree que el apóstol no tiene el Espíritu Santo sobre él. Y lo digo así porque dicen, apóstol, es que el Espíritu Santo me mostró que usted debería... No le mostró nada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió primero sobre él. Se le llama investidura, la unción desciende, no asciende. Amén. Versículo 10. Al oírlo Jesús, dijo Jesús, este vato es de los míos. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían,
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le llamó tanta fe al sometimiento de un hombre que estaba bajo investidura y que reconoció que Cristo también estaba bajo autoridad. Amén. De hecho, Cristo estaba bajo autoridad, por eso dice la Biblia que Cristo aprendió la obediencia. Oh, mi hermano, la investidura tiene todo que ver con la autoridad. Autoridad se puede dividir en dos. La autoridad inherente a Dios, es decir, que Dios habla y los demonios se sujetan porque es Dios. Pero está la autoridad delegada. Es decir, cuando yo hablo, es como si Dios, de hecho es Dios hablando. Y los demonios se sujetan porque ven a Dios. Ok, pero tú no puedes ejercer autoridad si no eres obediente. Porque todo el mundo quiere ser líder. El punto es, ¿a quién te sometes? ¿A quién obedeces? Como dijo o decía el pastor Arnoldo, que en el ejército nunca le enseñaron a dar órdenes. Nacemos mandones por naturaleza. Le enseñaron a obedecer órdenes. En el ejército, si uno se sale por decir, yo no quiero que mi general esté arriba de mí porque me cae mal, no se puede eso. Lo pueden meter hasta el bote ese. Claro. Oye, me impresiona mucho cómo en el mundo ellos conocen mejor esto de la autoridad. Y la iglesia, bueno, los cristianos y las religiones, qué feo caso. Porque creen que el líder es una persona que es perfecta en todo su ser. Y no. Dios usa a hombres imperfectos para hacer su voluntad perfecta. El diablo se va no porque yo me porto bien, sino porque ve la investidura. Él ve a Cristo en mí y se va. Por eso, mi hermano, los demonios cuando veían a Jesús le decían, Hijo de Dios. Algo le veían a Jesús. Gente dice, a Jesús se le iban los demonios porque se portaba bien. Quiero decirte algo que va a trastornar tal vez tu mentalidad. Se iban los demonios porque era la investidura. Donde tú le agarres al tema de la investidura, esta área me tiene ungido a mí. Podré pecar todos los días y el diablo se somete a la investidura que ve en mí. Eso es autoridad delegada. Eso es autoridad delegada. Dale un fuerte aplauso a Dios. Él se lo merece. Eres digno, Señor. Eres digno. Maravilloso, Señor. Qué impresionante. Vamos al versículo 9. De ahí de Mateo 8. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Para que ese centurión llegase a tener soldados bajo sus órdenes, es porque primero él se había sometido a alguien. Me impresionó mucho lo que le dijo Dios al pastor Edgar. Él le dijo, el Espíritu Santo al pastor Edgar, tú ya eres apóstol, sigue siendo fiel en lo ajeno. Tienes que ser fiel en lo ajeno como si fuera lo tuyo propio. La única diferencia es que tú no puedes decidir ahí. Esta visión, redimido, yo soy uno con redimidos, pero yo no soy el apóstol Jonathan Mesa. Pero yo defiendo redimidos como si fuera mío. Eso se le llama ser bajo autoridad. Cuando entiendes eso, vas a pasar a otro nivel. Tu congregación, tus finanzas, tu familia, tu salud. El diablo le teme a un hijo de Dios sometido. A un hijo de Dios que está bajo autoridad. A eso le tiene miedo el diablo. Aleluya.
Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y rezonga. Porque hay 2, 3 así, ¿sabías? Como una vez estaba un hombre de Dios y traía un saco y se quitó el saco y le dijo a uno de los que le servían, imagínate cómo están los demás, le dio el saco y este hombre le hizo una cara de fuchi. ¿Yo por qué? Es que no ve a Dios en él. Pero fíjate lo que dijo este centurión: le digo a uno de mis hombres, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace rápido. Porque hay gente que lo hace. Tienes que ser diligente para ser un siervo de Dios. Amén. Ok. Entonces siempre hemos visto que Dios levanta un hombre en una generación. De hecho, estas gentes que se oponen a nosotros dicen, ustedes solamente usan del antiguo pacto. Ahí te estoy dando un Jesucristo que la gente le reconocía que él estaba bajo autoridad. ¿Estás de acuerdo? Vamos a Juan 14, 8. Juan 14, 8. Fíjate lo que le dijo este tremendo de Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, a Felipe no le bastaba a Jesucristo. Así hay varios. Apóstol, enséñanos a Jesucristo y nos basta. Eso es lo más indignante que puede recibir un líder. Vamos a ver qué le dijo Jesucristo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. O sea, 3 años contigo, cabezón, y me pides que te muestre al Padre. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Versículo siguiente. ¿No crees que yo soy? Ahí le dio en el clavo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no son por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ese es todo el meollo del asunto de la gente. No creen que Dios le habla a un hombre natural, a un hombre en un cuerpo pecaminoso. ¿Cómo Dios le va a dar revelaciones a un hombre? ¿Cómo Dios va a levantar a un hombre? Y ese hombre, ¿quién se somete? Están cuestionando todo eso. ¿Sabes por qué? Porque es el espíritu de Grecia. Te tienes que someter a alguien. Pero Jesucristo le dijo, el Padre me envió. Ve el versículo 1 de Juan 14. Esto está tremendo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Hermanos, ¿creen en Dios? Ok, creed también en mí, dijo Jesús. Es el paquete completo. No solamente es decir, yo creo en Dios. No, tú crees en Dios cuando le crees al que Dios envió. Amén. No se separan el hombre de Dios y Dios mismo. No se separan. Y quiero decirte esto, que a muchos les va a doler. Cuando el hombre de Dios, ya seas tú, pastor, ya sea yo, o quien sea, comete un error, el Padre ni se da cuenta de que cometió el error. Algunos no lo agarraron. Cuando Moisés se metió con una cosita, ¿se metió con la cosita Moisés? Se metió con la cosita. Tremendo Moisés. Sus hermanos se levantaron contra Moisés por ese error. Y Dios dijo, Moisés, ¿qué te pasaste? ¿No? Dios les dijo a ellos, ¿qué es mi siervo Moisés para que contra él os levantáis? Nunca tocó el asunto de la cosita, Dios. Apláudele bien si le vas a aplaudir. ¡Aleluya! ¡Hermoso!
Eres hermoso, Padre, te amo. Pero ¿por qué no tocó ese asunto? ¿Sabes por qué? Y esto lo aprendí en Guadalajara cuando fui, el pastor Saúl me lo enseñó. Dice Pablo, le doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, no dijo Pablo, fui fiel y me puso en el ministerio. No, me tuvo por fiel. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ve mi carne, Él ve mi investidura como hijo. Y como hijo soy perfecto. Soy fiel, soy leal, soy santo. Así me ve el Padre. Por eso no le dijo nada a Moisés, porque lo constituyó Dios. Le puso el vestuario. Se levantaron estos y dijeron, ¿por qué se levantan contra él? Dios da la cara por el líder antes que por ti, fíjate. ¿Cómo se llama eso? Autoridad delegada. Tienes que ver a Dios en tu líder. De hecho, vamos a llegar a un punto donde el avivamiento no solamente son las dos sendas, y no es un tercer camino, no se preocupen. Ya nos amenazó el pastor. No es una tercera senda, no. Es algo muy poderoso. Y declaro que voy a llegar a ese punto muy bien. Ok, entonces no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Estamos hablando de que Jesucristo, que cuando Dios levanta a alguien, es Dios en la tierra. Vamos al nuevo pacto, porque gente dice, en el nuevo pacto ya no pasa eso. Sí, sí pasa. Hechos 5:3. Hechos. Tengo que aprender a pronunciar la ch. En Sinaloa me hacen mucha carrilla porque la pronuncio mal. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeseis del precio de la heredad? ¿A quién le mintió Ananías? Seamos sinceros. No. Vamos a ver el siguiente versículo para comprobarlo. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y le aclara Pedro, no me has mentido a mí, sino a Dios. Ahí el punto que quiero rescatar, porque muchos no saben ni cómo se conecta a versículos. Gente dice, es que tienes que tomar en cuenta el contexto. No necesariamente. Tú sustraes el punto, la idea de ese versículo y la puedes aplicar al tema que tú quieras. Siempre y cuando no contradiga lo demás. ¿Ok? Entonces dice ahí, no has mentido a los hombres sino a Dios. Cuando a uno le roba, gente dice, es que le robé a Dios. No, le estás robando al hombre. Cuando no diezmas, no solamente le estás robando a Dios, le estás robando a tu pastor. Pídele perdón a tu pastor por haberle robado. No has mentido a los hombres sino a Dios. Eso es autoridad delegada. Vamos a Hebreos 7:8 para seguir viendo esto. El Larry nos enseñó eso con una revelación muy poderosa, pero yo lo voy a explicar de otra manera. Es la multiforme sabiduría de Dios. Dice el autor de los Hebreos que es una mujer que se llama Priscila. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres, no voy a decir mortales porque somos inmortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú diezmas aquí en la tierra, le estás diezmando a Jesucristo en el tercer cielo. Amén. ¿Redimidos? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces no es decir, le voy a diezmar al apóstol y luego a Dios, no. Es diezmarle a Dios a través de diezmarle al apóstol. Es ofrendarle a tu pastor, a Dios a través de ofrendarle a tu pastor. Eso se llama autoridad delegada. ¿Entendido ese punto? Ok. Entonces ahora pasamos a otro punto. Y aquí es donde iba a explicarlo a las dos sendas, pero gracias a Dios que el pastor Edgar ya se tomó el tiempo para explicar eso. Cristo sufrió, fue violado en el infierno, para algunos nuevos. Cristo fue violado en el infierno. Qué impresionante. Yo por eso le amo con todo mi corazón.
O sea, yo tenía que estar siendo violado en el infierno. O sea, el que iba a ser violado era yo. El que iba a ser quemado era yo. El que iba a ser comido por demonios era yo. Pero Dios me proveyó de cordero. A ese Cristo yo le sirvo. Al que pagó el infierno por mí. Me libró antes de ir ahí. Esa es la muerte espiritual de Jesús, mi hermano. Y levantándose del infierno, pasó algo poderoso. Vamos a Efesios 4:9. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que había ascendido primero a las partes más bajas de la tierra? Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad los que estaban en el seno de Abraham y dio domas a los hombres. ¿Cuándo dio esos domas? Cuando subió al cielo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos al 9, por favor. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había ascendido primero a las partes más bajas de la tierra? Los ministerios son constituidos por el Cristo que resucitó del abismo. Y los otros que están allá, los apóstoles, aquellos que no creen esto, es como la unción. La original está aquí. Todos los demás son copias baratas. Son por la misericordia de Dios, fíjate. Pero lo legal somos tú y yo. Legítima asamblea, dijo Pastor Isdey ayer. Somos los legítimos de Dios. Los otros, qué vergüenza, son ilegítimos. Tú y yo somos los legítimos de Dios. Ok. El que descendió a las partes más bajas de la tierra fue el que dio domas a los hombres. Pero hay personas que cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra se refiere a Capernaum. O sea, es que estaba bajo el nivel del mar y todo ese rollo. No. Efesios está citando un versículo del Antiguo Pacto. Vamos al Salmo 68:18. Salmo 68:18. A ver si te recuerda esto a algo. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿Te recuerda Efesios 4:8? A ver, redimidos, ¿están dormidos? ¿Te recuerda Efesios 4:8? Ok, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. O sea, los ministerios son para los rebeldes también. Tú y yo le enseñamos a los rebeldes ahí. Ok, pero ¿en qué contexto dice eso? Vamos al versículo 22. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. El Cristo que constituye ministerios es el Cristo que se levantó de las profundidades del mar. Ahora sí, vamos a Efesios 4:9. Y eso de que subió, que es sino que también había ascendido, ¿a dónde? Que son las profundidades del mar. ¿Lo viste en el Salmo 68? Ok. Versículo siguiente. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para cumplirlo todo, dice la correcta versión. Versículo siguiente. Y él mismo. Y lo correcto es esto. Y él mismo constituyó a unos a la verdad. Así dice en el griego. ¿No sabes cuál es la verdad o qué? Y él mismo constituyó a unos a la verdad, apóstoles, a otros profetas, conforme a la verdad, a otros evangelistas, conforme a la verdad, a otros pastores y maestros, conforme a la verdad. Ok, entonces el Cristo que descendió al infierno y resucitó es quien nos constituyó a ti y a mí. ¿Estás de acuerdo, iglesia? Ok. Y Cristo pagó todo eso para recuperar el reino, pero también porque estaba interesado en algo más Jesús. Quería una esposa. Quería casarse Jesús.
Quería una esposa. Ayer nos casamos otra vez con Jesús. Esposa, apláudele a tu esposo. Wow. No son 2 esposas. No son 3 esposas. Es una. Todo esto es muy básico, pero créeme, estoy conectando todo esto. No sé ni cómo voy. Vamos a Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será ¿qué? Una sola carne. No son 2, no son 3, es una. Versículo siguiente. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Cristo te amó tanto que se separó de papá y de mamá para poder casarse contigo. Eso sí es amor. Se separó de papá y de mamá. Hay otros que se casan y no dejan a papá y a mamá. Cristo dejó a papá y a mamá para casarse contigo. Dijo, voy a morir espiritualmente porque quiero una esposa pura, santa, sin mancha alguna. Y eso somos tú y yo. Apláudele más fuerte a mi rey. Te amo, Jesús. Te amo con todo mi corazón. Maravilloso, precioso Señor. Yo amo mucho a Jesús. Yo amo a Jesús. Wow, mi hermano. Cuando leas de tal manera amó Dios al mundo, ahora piensa en de tal manera amó Cristo a la iglesia. Dice que gustó la muerte. Gustó la muerte. Y eso es algo lógico. Cuando una persona está enamorada, hace todo por la persona que quiere. Jesucristo es el ejemplo claro. Y nunca vas a hallar a alguien que te ame como Jesucristo. Jamás. Es un amor que excede a todo conocimiento. ¿Ok? Vamos a Cantares 6:9. Más una es la paloma mía, la perfecta mía. ¿Sabes por qué Cristo decidió morir espiritualmente? Porque si Él se casaba otra vez con alguien más que no fuera Israel, iba a volver a pasar lo mismo y divorciarse. O sea, no creas que Dios quiere divorciarse de Israel. Dios ama mucho a Israel. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice, maldito todo el que maldiga mi nación. Dios ama a Israel, o sea, era la esposa de Israel. La amaba mucho, o sea, Dios hacía alarde de Israel. Pero como están en una naturaleza de muerto espiritual, se rebelaron y Él dijo, no, le doy carta de repudio. Y dijo Jesús, no quiero que esto me vuelva a pasar. Quiero una iglesia perfecta, limpia, sin mancha. Por eso dice Tito 2:13, no vayas, que Cristo se ofreció a sí mismo al fin, para lograr tener una iglesia perfecta. Me acordé porque ahí dice perfecta mía. Es la única de su madre. La escogida, oh, tú eres la escogida de la que te dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. El mundo nos va a llamar a nosotros bienaventurados. Las religiones nos van a decir bienaventurados. Los cristianos van a decirnos bienaventurados. Aún los que se fueron nos van a decir bienaventurados, porque la iglesia está aquí presente, enfrente de mí. Wow. Y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. O sea, hay muchas reinas, hay muchas concubinas, pero con la que Jesús tiene intimidad es la catedral, ya dijo el pastor Edgar.
Somos tú y yo. Oh, Jesús nunca nos va a ser infiel, mi hermano. Jamás. Le costamos tanto a Jesús. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es una sola iglesia. Y esta iglesia tiene que ser instruida por un hombre. No me desvío del tema de la investidura. Tenía que aclararte que es una sola iglesia. ¿Estás contento? Gloria a Dios. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a Efesios 4. No, permíteme. Efesios 4:4. Efesios 4:4. Ah, muy bien. Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Siguiente versículo. Un Señor, una fe, un bautismo. Siempre se hace énfasis de uno. ¿Qué persona y qué tiempo? Una iglesia, un cuerpo. Tú y yo somos ese cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Ok, a este cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, Dios nos dio algo. Vamos a Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Yo tengo una pregunta. ¿Qué no Cristo es mi cabeza? ¿Y por qué dice que Cristo me dio otra cabeza? ¿No estás viendo eso ahí? Y lo dio por cabeza. Es por eso que te dije, sobre la iglesia, la cabeza es Cristo. En la iglesia es el apóstol. No tenemos dos cabezas, sino que Cristo es la cabeza y está sentado en los lugares celestiales, pero Él ocupa un ministro, alguien que gobierne aquí en la tierra, una cabeza aquí en la tierra. ¿La iglesia está en el cielo o en la tierra? Pero estamos sentados en los lugares celestiales. Pero aquí en la tierra ocupamos una cabeza. La iglesia que resucitó del infierno con Cristo ocupa una cabeza. Si no tenemos cabeza, está raro el asunto. ¿Has visto esas gallinas que le cortan la cabeza y salen corriendo? Así andan algunos. Y esas gallinas sin cabeza, unos 3, 4, inclusive hay una que duró 3 años sin cabeza y después se murió. Así que esos que dicen, yo llevo 2 años y no me ha pasado nada, espérate el trancazo nomás. Entonces Cristo nos dio algo por cabeza. Sobre todas las cosas nos dio el poder. ¿Y eso qué tiene que ver con la investidura? Tiene todo que ver. Vamos a Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis hundidos en un vestido el poder de lo alto. Ok, ¿y cuál es el orden entonces? Vamos a 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios, ¿en dónde? Y la iglesia es 1 o 2 cuerpos. No me tengas miedo en contestar, de hecho ocupo que me contestes. 1 o 2 cuerpos. Ok, ¿son 2 esposas o es una esposa? Una esposa, ok. En la iglesia, que es su cuerpo, puso primeramente apóstoles. Y muchos se agarran ahí para decir, es que yo también soy apóstol, por eso puedo ser cabeza, yo también. Muchos de los que se salieron se autodominaron apóstoles y se quisieron poner a la par de nuestro apóstol, porque ahí dice primeramente apóstoles. Quiero aclararte esto. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él tenía ya 12 apóstoles.
A esos 12 apóstoles Cristo los dejó. ¿Estás captándome? ¿Me estás captando? Ok, por cuando ascendió ya tenía 12 apóstoles. En su ministerio era el apóstol y logró 12 apóstoles. Ok, se fue y los dejó a ellos. Por eso dice, puso primeramente apóstoles. Pero el orden de Dios siempre es un hombre, y ese hombre fue Jesucristo en su tiempo. A lo mejor está medio enredoso, pero claro que lo entiendes. Puso primeramente apóstoles. La palabra primeramente, si tú lo anotas, es mejor lugar. En el reino sí hay jerarquías. No hay jerarquización de pecados, no, pero en el reino sí hay jerarquías. Le tienes que rendir cuentas a alguien, siempre. Primeramente, mejor lugar significa también un mayor nivel. Ok, primeramente, Dios puso en un mayor nivel apóstoles. A los apóstoles es los que Dios dijo, a estos los va a poner por cabeza. Ok, entonces, cuando una persona se levanta contra lo que Dios estableció, se está levantando contra Dios mismo. Romanos 13:1, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Siempre te vas a someter a una autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Siguiente versículo. De modo que quien se opone a la autoridad superior, a lo establecido por Dios, resiste. Wow. Yo creo que le estás captando, por eso te quedas serio. Qué impresionante es este tema, ¿no? Por eso dijeron los fariseos, déjenos a los discípulos, no seamos hallados luchando contra Dios. Fíjate, los fariseos, un fariseo, no recuerdo quién, fue el que lo reconoció. Gamaliel lo reconoció. Gamaliel le dijo a todos los demás, déjenlos. Si no pasan, es que era de Dios. Redimidos no va a pasar, porque somos de Dios. Y quien se levanta contra nosotros está peleando contra Dios. Y dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. Por eso yo no me ocupo de los que se van, ni de los que aún no se ha ido. Sigue siendo año de confirmación. Yo cuando alguien se va, yo digo, yes, salí aprobado. Dijo Pablo, porque es preciso que hayan disensiones entre vosotros, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Yo veo que se levantan y se van y digo, Señor, gracias, pasé. Y voy a seguir pasando y vas a seguir pasando. Seguimos siendo el remanente de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! A lo establecido por Dios se levanta. Yo me puse a investigar de muchas fuentes ese tema de la investidura, de la autoridad delegada. El apóstol dio una enseñanza hace tiempo, se llama Entendiendo la autoridad delegada. Y en esa enseñanza él menciona un libro, porque hay personas que nos condenan si leemos otros libros también. Pero el apóstol dijo, les recomiendo un libro. Dije, de Watchman Nee, se llama Autoridad Espiritual. Y este libro, una de las cosas que menciona es que a cada ciudad que tú llegas a vivir, tienes que buscar a quién someterte. Porque hay gente que dice, yo me voy a una ciudad y me voy del líder. No, ese no es el orden. A menos que salgas a pastorear para allá. Pero si todavía no ejerces un liderazgo, tienes que salir y ver a quién te sometes. Pablo lo hacía. Recibió las revelaciones y dijo Pablo, voy a buscar a los que ya tenían tiempo para ver qué me comunican. Y dijo Pablo, no me comunicaron estos. Tremendo Pablo. Por eso Dios lo levantó. Pero fíjate, primero Pablo se sometió a los apóstoles. Les sirvió. Hay gente que dice, no, Pablo se encontró con Jesús y de volada fue apóstol. No. ¿Nadie ha visto los años que sirvió Pablo a la iglesia primitiva o qué?
Así es el orden, mi hermano. Sé fiel en lo ajeno y Dios te va a hacer, Dios te va a dar lo tuyo propio. Ok, y luego hay otro libro, Autoridad Espiritual, el escudero de Dios. Eso es todo, Larry. Quiero decirte algo. Yo soy el escudero de Dios. Cuando yo estoy defendiendo al apóstol, estoy defendiendo a Dios. Yo soy como Pedro, le voy a cortar la cabeza al que se atreva nomás. Y hay mucha gente que dicen, uy, esos Pedros corta orejas, ¿no? Eso es lo correcto, mi hermano. ¿Sabes por qué Cristo le llamó la atención a Pedro? Porque ese era el Cordero de Dios. Ya no estamos con el Cordero. Ya no estamos con el Cordero. Uy, el león, agárrate. No se va a andar con rodeos, mi Jesucristo, cuando venga. Va a aparecer sin relación con el pecado y decir, ya hice mi chamba. A ver, ¿cómo está el asunto? Digo yo, hoy qué alto está. ¿De dónde sacó una espada, Pedro? ¿De dónde? A mí se me figura que ya la tenía hace tiempo, Pedro. De hecho, Jesús le dijo, vendan vuestras espadas. Jesús sabía que están armados sus discípulos. ¿Por qué quería Jesús que sus discípulos? Wow, creo que no conocen a ese Cristo algunos. Los apóstoles de Jesucristo traían espadas. Oye, una cosa es que confíes en la unción, sí, pero no eres tonto tampoco. Es lo que llegamos a ese nivel de fe. Cuídate. Claro, y gente dice, ¿es que está mal eso? No, Jesucristo así operaba. ¿No has visto cómo operaba el ministerio de Jesucristo? ¿Qué? Jesucristo mandaba discípulos a las ciudades para decir, ahí viene Jesucristo a hacer milagros. O sea, no creas que Jesucristo iba de casa por casa, no, Él organizaba eventos grandes, rentaba hoteles, sus discípulos tenían espadas por algo para defender a su maestro. Cuando la multitud lo apretaba, le decían, hey, ya, llévenme. Y lo agarraban, se lo llevaban. Ese es el Jesucristo de la Biblia. No está dando lata, dice Larry. Qué impresionante, así opera el reino. De hecho, cuando Jesucristo fue apresado, Él dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿has leído eso? Pelearían para que yo no sea entregado. Pelearían, trancazos, es en el griego eso, golpes. Aleluya. Hey, Jesucristo lo dijo o no lo dijo. ¿Te estoy mintiendo? ¿O lo dijo? Él lo dijo, si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado. Y hay gente que se levantan contra el apóstol y no hacen nada. No son servidores, déjame decirte. Mis servidores pelearían para que no sean entregados. Va a ser como los discípulos que huyeron cuando llegaron a apresar a Jesús. Pedro negó a Jesús. Va a ser como Pedro que va a negar a tu apóstol. Cuando niegas a tu líder, estás negando a Dios mismo. Hay que aprender esto de la investidura. Y espérenlo próximamente en mi libro. Y no es todo lo que es el tema de la investidura, son puntitos nomás. Ayer estaba en administración y yo al libro de la investidura, si le puedes bajar un poquito por favor. Al libro de la investidura yo le puse 9 capítulos. 9 capítulos. Y el Señor me mostró una visión donde yo estaba embarazado y dije, rayos. ¿De dónde? Dije. Soy la iglesia, hermano. Ok, entonces estaba embarazado y me dijo, es tu libro, me dijo.
Y yo, Señor, ¿cómo lo van a tratar? Y el Señor empezó a ministrar, el embarazo de una mujer son 9 meses. Y yo, wow, el Señor me ministró muchas cosas. Y el mejor libro que se va a escribir acerca de autoridad, delegada, investidura es el de Armando Moreno. Ese va a ser el mejor libro. De hecho, quiero decirte algo. Apóstol, ¿me da permiso de platicar la historia? Me someto, fíjate, pido permiso también. Yo estaba hablando con el apóstol y el apóstol me dice, Armando, yo quería escribir un libro que se llama El tema de la investidura, pero Dios me ha ministrado durante mucho tiempo que tienes que ser tú el que lo escriba. Yo, wow. Y me dijo el apóstol, déjame esperar para confirmación y todo eso. Y cuando me confirmó, yo dije, Señor, gracias, porque todos los que están en la visión, wow, es un privilegio este tema de la investidura. Yo le dije, Señor, gracias porque miraste la bajeza de tu siervo. Yo me encarné para eso, ¿sabes? Para eso de la investidura, yo me encarné. Soy como Jehú. Para eso, Jehú fue ungido para matar a los que se levantaron contra Elías. Y yo le dije, Señor, gracias. Porque le dije, Señor, habiendo tantos que saben más que yo. Porque, ¿sabes? Hay personas que siempre tienen ese concepto. No, yo declaro que no es aquí entre los pastores ni entre los redimidos. Yo sé más que todos. Nunca vas a recibir nada nuevo si te pones en esa actitud arrogante. Esto no es competencia. Somos familia. Y cada miembro tiene su función específica. Yo le dije, Señor, hay muchos que saben más que yo, le dije. Hay algunos que saben hasta escribir, saben escribir libros, pero algo viste en mí. Gracias. Gracias, Señor. Qué impresionante. Y Dios va a respaldar a todos los hombres que se someten. No solo es someterte a Dios, te tienes que someter al que Dios estableció. De hecho, es imposible que te sometas a Dios si no te sometes al que Dios estableció. Eso es totalmente imposible. No cuadra eso. Reciba esta unción, muchacha, mujer, hombre. Señor, porque vieron esa investidura en mí, reciban esa unción en el nombre de Jesús. Y se les multiplica en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Aleluya. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Wow. Exacto. El remanente. A eso iba, gracias. ¿Sabes cuál es el remanente? Me están explicando en esta semana, claro, bendición en el nombre de Jesús. Me están explicando que el remanente es como cuando hay mucha agua, hay agua sucia, y el remanente es esa agua clarita. Ay, no tengo que explicar, el Espíritu Santo te está enseñando. Tú puedes ver claro, es un agua limpia. Ese es el remanente. Y ese remanente va a ir creciendo. ¿Ok? Amén. Entonces tienes que someterte a lo que está establecido por Dios, hermano. Cuando algún pastor, alguno de los miembros que están aquí, un pastor te da una orden, así hazla. Así hazla. El apóstol una vez me dijo, Armando, esto y esto, pero no lo hagas porque yo te lo digo. Y yo le dije, sí, claro, le dije, o sea, todo lo que me diga mi líder es Dios a través de tu líder. Todo. Quiero un vaso con agua, fierro. Voy a ir a la tierra aquella, no importa que
puedo pasar algo, pero yo voy a ir porque mi líder tiene sed. ¡Wow! ¿Por qué crees que David llegó tan lejos? ¿Por qué crees que David era conforme al corazón de Dios? ¿Porque se arrepintió? Dicen algunos, sí. Pero fíjate, David siempre reconociendo la autoridad delegada de Dios. David decía de Saúl, es el ungido de Dios, no le puedo hacer nada. Y a los que dijeron que mataron a Saúl, David les cortó la cabeza. Y luego llega el nuevo pacto y dice Dios, David, conforme a mi corazón. Tienes que pasar ese nivel, no estás jugando a la religión, iglesia. No estás jugando a un falso reino. Estás en el reino legítimo de los hijos de Dios. Y en este reino a Dios le plació fíjate, le plació dármelo, pero fíjate, ¿se puede mover esa luz? No estoy viendo nada, nomás quiero pensar que se puede mover. Bueno, si se puede mover esa luz, quiero que alguien me ayude. Ahorita vamos a llegar a un punto bien importante. En este tiempo, dijo Jesús, a este señaló Dios. Por eso quiero que se pueda mover la luz. A este señaló Dios. Si la pueden apuntar, no quiero que la apaguen, hermano. Señaló Dios, o sea, así como cuando está, ¿no has visto las películas que de repente está todo oscuro y está una persona y de repente se enciende una luz arriba de él? A este señaló Dios. Ok, Dios señaló al apóstol Jonathan Mesa en estos tiempos. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado, no en los que Él ha enviado, es en Él que Él ha enviado. Es un hombre en un tiempo específico y es Cristo mismo aquí en la tierra. A ese Dios puso primeramente en la iglesia. Y todos tenemos que reconocer al hombre que Dios puso. Todos tenemos que reconocer, todos tenemos que rendirle cuentas a este hombre. A este Dios señaló. Pastores, incúlquenle a sus discípulos que el apóstol merece mayor honra todavía. Y eso no los va a ofender porque es algo cierto. Es al que Dios le plació. Y Dios puso todo este tesoro en vasos de barro. Porque sabemos que Dios sabe que en nuestra carne somos imperfectos. Y es lo que le gusta a Dios. Que con vasos de barro humilla a Satanás. Ok, me quedan 9 minutos. Ok. Todo eso te lo dije. Dios levantó a Moisés, pero Moisés dijo en Hechos 3:22, vamos por favor, vamos rápidamente. Ya en 9 minutos termino. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os dijere. ¿Cómo sabemos que Moisés está en estos tiempos? Porque en ese contexto, vete al versículo 20, por favor. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El otro Moisés iba a venir antes de la venida de Jesucristo. Está en ese contexto. Luego si te vas a Juan 3:14 rápidamente, Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Quién levantó la serpiente en el desierto? Moisés. Ese versículo está con 3 revelaciones. La natural, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa es la primera. La segunda, cuando Cristo se convirtió en serpiente, ahí en la cruz, ¿ok? La tercera es que después iba a llegar un hombre que iba a levantar esta revelación. Y eso sucedió en el Congreso del 2015. Si le vas a aplaudir, que sea con ganas.
Aleluya. Aleluya. Pero no solamente iba a venir Moisés, iba a venir Elías. Vamos a Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En Isaías se puede hablar de dos venidas de Elías, si lo has visto. La primera es de Juan el Bautista y la segunda aplicaba después de la resurrección de Cristo. Y este Elías iba a venir a restaurar todas las cosas. Dice Malaquías 4 que Elías iba a hacer volver el corazón de los padres, de los hijos hacia los padres. Quiero decirte algo. ¿Quién te presentó la revelación de la maternidad del Espíritu Santo? Quiero decirte algo. ¿Quién te presentó los más de 300 versículos de la muerte espiritual de Jesús? Entonces es imposible que el Espíritu Santo le diga a alguien: salte de esa cobertura. Porque la persona más agradecida aquí es mi Madre Espíritu Santo. Quien pagó el precio por esta investidura es el apóstol. No nos regimos por profecías, nos regimos por la palabra profética más segura. Fue el diablo el que dijo eso. Y reto un debate a todo aquel que diga que fue Dios. Iglesia, viene un año 2017, quédate así de pie, de fructificación. ¿Sabes? La manera de dar fructificación es ser uno con el líder. Jesús dijo en Juan 15, lo dijo como el apóstol de su tiempo. Dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Jesús dijo como hombres: separados de mí, nada puedes hacer. Pero conmigo vas a llevar mucho fruto. Todo aquel que se separa de la cabeza deja a Dios mismo. Ese es el orden de Dios. O sea, es cosa ligera dejar la investidura de redimidos. Estás dejando a Dios. Pasaste a ser una ilegítima. Te convertiste en un brujo. Y los brujos resistieron a Moisés. Resisten a la verdad. Moisés era la verdad de su tiempo. Jesús era la verdad de su tiempo. El apóstol Jonathan Mesa es la verdad de su tiempo. Y estoy aquí para confirmarlos en la verdad presente. No dicen la verdad pasada. Dicen la verdad presente. Wow, ¿y quieres ver algo más loco todavía? El avivamiento va a llegar cuando creas en tu líder. Dice Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos es lo conocer. Y siempre creíamos que era la muerte espiritual de Jesús. Pero ya Jesús dice: esta es la obra de Dios. En estos tiempos esta es la obra que se va a avivar. No solamente las dos sendas, también el tema de Porque yo les pregunto, Jesús dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí o no? Ok. Y dice el profeta: aviva tu obra. Jesús nos reveló cuál era la obra de Dios. Es la investidura. Tienes que ver al líder, tienes que ver a Dios en tu líder. Y luego llega Pablo y le dice a los de Gálatas: estoy admirado de que ya no muestren diligencia por mí, porque cuando yo tuve una prueba, dice, en mi cuerpo, no me desechasteis. ¿Vas a desechar a tu líder por la prueba que esté pasando? Hay algunos que sí, inclusive algunos que están aquí, que también lo van a hacer. Pablo dijo: no me desechasteis por la prueba que está enfrentando, por la prueba en mi cuerpo.
sea cual sea. No estamos aquí para... Dios no ve la carne menos tú. La investidura te da inmunidad divina. En pocas palabras, así como hay una inmunidad diplomática, en el reino hay inmunidad también. Hagas lo que hagas. Y no estoy diciendo con esto que todo lo que ellos han dicho es cierto, ¿no? Por eso dice el escudero de Dios, ¿cambiaría tu opinión de tu líder cuando lo conoces en la carne? No nos importa, ¿verdad? Ok, luego dijo Pablo, de cierto os digo que os hubiera sacado vuestros ojos, wow, para dármelos a mí. Algunos dirían que eso es idolatría. ¿Están adorando a Pablo? No, los de Gálatas entendieron eso. Os hubiera sacado vuestros ojos para darlos, porque me recibiste como a un ángel, como a Cristo mismo. Y el Señor me mostró eso para terminar, ya terminé. ¿Cómo se recibe a Jesucristo? Jesucristo se recibe así. Jesús, tú eres el Señor de mi vida y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hace tiempo yo hice esto en Redimidos Hermosillo y el Señor me mostró que lo hiciera hoy. Vamos a todos a recibir al apóstol Jonathan Mesa. ¿No te da alegría eso? Esto es para salvación. La salvación es confesar a Jesús. Pero para ver prosperidad tienes que creer en el profeta. Apóstol, le voy a pedir por favor, ¿se puede pararse ahí? Arriba, por favor. ¿Quieren recibir a su apóstol, líderes? ¿Miembros? ¿No se les va a hacer algo herético esto? ¿No? ¿Se terminan de ir, no? Van a repetir después de mí. Apóstol, te confesamos como el apóstol de Jesucristo. Y creemos en nuestro corazón que Jesucristo mismo te constituyó como la cabeza de esta generación. Dale un fuerte aplauso a Dios. Si usted desea contactarse con este ministerio, ingrese a las direcciones de internet que aparecen en pantalla o comuníquese al celular 6621-960067 en Hermosillo, Sonora, México. Gracias por su atención.